Buenas tardes. Pueden ir saliendo los jóvenes, hoy tienen su clase. Y todos los que estamos aquí, abramos nuestras Biblias en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 12. Continuamos con esta serie, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y bueno, hemos estado hablando qué importante es tener una vida en el Espíritu. Amén, hermano. Es decir, tener una vida llena de parte de Dios para poder llevar a cabo la vida cristiana. Pero esta vida cristiana, Dios la ha capacitado precisamente para que nosotros podamos cumplir varios propósitos del ser iglesia. Hay tres propósitos principales del ser iglesia. Número uno, para adorar a Dios. Número dos, para conocer a Dios. Y número tres, para predicar el Evangelio. Amén. Entonces, continuamos con esta pequeña serie o miniserie, la vida en el Espíritu. Y bueno, hoy leamos 1 Corintios 4:12, que dice así: así que también vosotros, es decir, la iglesia, todos los que estamos aquí, dice, que anheléis dones espirituales. ¿Que anheléis qué, hermano? Dones espirituales. Procurad abundar en ellos, y aquí dice el propósito, para edificación de la iglesia. Vamos a orar. Padre, como iglesia, bajo estos propósitos de formar iglesia, de seguir siendo una iglesia que te adore, que te conozca y proclamemos el Evangelio, es por eso que hoy estamos estudiando, Señor, estos temas tan importantes y hablamos del poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El poder de tu Espíritu Santo como obra en la vida independiente de cada uno de nosotros. Señor, síguenos hablando a través de tu palabra para poder cumplir el propósito de nuestra vida: adorarte, conocerte y seguir proclamando el Evangelio. Ayúdanos, Dios, a seguir teniendo entendimiento para anhelar los dones espirituales, para abundar en ellos, para edificación de tu iglesia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Dame tu Santo Espíritu a hablar. Dirígeme, Señor, y toma el control de mis emociones y mis pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia dice amén y amén. Pues continuamos afirmando, hermano, que creemos en los dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Continuamos afirmando. Yo sé que algunos, a lo mejor el tema va a decir, ay, ¿de qué están hablando? Entren a YouTube y ahí van a poder enlazar todo lo que hemos estado hablando. Ahora, continuamos, repito, afirmando que creemos en los dones del Espíritu. ¿Y por qué creemos en los dones del Espíritu? Bueno, repito lo que hemos estado enseñando anteriormente, porque está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, ¿y si está en la Biblia? Lo creemos y lo aplicamos. Amén. La Biblia, mis hermanos, algo que debemos aprender como introducción a nuestra continuación en relación a abundar en la edificación de los dones en la iglesia. La Biblia, hermano, no prohíbe el uso de los dones del Espíritu. Amén. No lo prohíbe, no porque hayan extremos en algunas iglesias que creen desordenadamente en los dones del Espíritu y hayan abusos de los dones del Espíritu en algunas congregaciones. Con respeto lo digo, no significa que por eso
se prohíbe que los dones sigan y continúen. Hermano, la Biblia, repito, no prohíbe el uso de los dones del Espíritu. Al contrario, ¿sabes qué es lo que prohíbe? Es que lo impidamos. Eso es lo que prohíbe la palabra de Dios, que no impidamos. Ahora, claramente está explícito en la Biblia, mis hermanos. La Biblia no desanima que anhelemos los carismas del Espíritu Santo, carismas, dones del Espíritu Santo. Solo que hay algo importante. ¿Cuántos anhelan los dones del Espíritu? Bueno, anhelar los dones del Espíritu no significa, hermano, estar abiertos a unos y estar cerrados a otros. No, yo sí creo en en el don de fe, creo en el don de sanidad, creo en el don de lenguas, no, pero no creo en el don de etcétera. No, hermanos. De hecho, ¿cuántos recuerdan 2 Timoteo 3:16? Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura fue inspirada por Dios. Amén. Y mira, es útil. ¿Qué, hermano? Toda la escritura. Entonces, primera a los Corintios capítulo 12, donde nos habla de los dones del Espíritu Santo, hermano, todos los dones son inspirados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y son útiles. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? Con el fin que seamos perfectos. Los dones tienen una finalidad, que seamos perfectos. Dígale al hermano que está a su lado, que seas perfecto. Ya lo soy. Ay. Bueno, humanamente no existe. Espiritualmente, cuando hablamos de teleios, esa es la palabra griega, teleios. Aquí lo que está enseñando Pablo es que es la palabra perfecto, es que, hermano, al recibir al Espíritu Santo, el Señor nos ha equipado con todos los componentes necesarios para una tarea o propósito. En el contexto de Corintios, primera a los Corintios 12, del 7 al 10, el propósito, mis hermanos, es animarnos a nosotros los creyentes. Mira, esto lo voy a decir con mucho cuidado. Si me llegase a equivocar, lo corrijo. Pero escúchame, no es, pastor, ayúdeme a descubrir mi don. No, porque el Espíritu Santo te lo va a dar cuando Él quiera. Ahorita vamos a hablar de los dones. No es, no sé cuál es mi don, lo tengo que descubrir. No, hermano, el Espíritu Santo lo puede usar, te lo puede poner y lo puede dejar permanente. O si Él dice, no, en este momento ya no, se me está carnalizando. Pueden haber otras complicaciones. Entonces, no estoy diciendo que te lo quita, te lo pone. No, es una manifestación sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la función del Espíritu Santo, hablar acerca de los dones. Verso 14, capítulo 14, verso 12. Así también vosotros, pues, que anheléis los dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, ¿para qué son los dones del Espíritu Santo? Para edificar la iglesia y predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, la Biblia no desanima que los anhelemos. La Biblia nos manda que los procuremos y que seamos celosos con ellos. Ahora bien, repito, si está en la Biblia, lo creemos y lo aplicamos. Ahora, sin embargo, es necesario, hermano, instruir sanamente y en orden en lo que creemos de la Biblia, para que al aplicarlo se aprecie la belleza y se valore el factor edificativo que le traen las manifestaciones, o que nos traen las manifestaciones del Espíritu Santo, hermano. Debe de ser, diga conmigo, sanamente y con orden, para que entonces la iglesia sea edificada. Y no que un extraño
venga, entre a la iglesia, es su primera vez y de repente hay un desorden y unos por allá hablando quién sabe qué, otros sacudiéndose, tirándose, entonces se vuelve un desorden y el que no conoce del evangelio va a decir: ¿de qué se trata la iglesia? Entonces, mis hermanos, se ha dicho que es indispensable corregir los conceptos engañosos y falsos de la práctica en cuanto a los dones espirituales, porque en su momento salió un libro, ¿verdad?, que se promovió mucho, Fuego Extraño, y de ahí hay otros libros que han caracterizado, etiquetado a los pentecostales o pentecosteses o carismáticos como desordenados, desubicados, vanagloriosos, vanidosos, casi es lo mismo, etcétera, etcétera, todo lo malo, todo lo malo. Y déjame decirte que por tal motivo, por eso es que hoy día muchos creyentes, al ver a aquellos teólogos con conocimiento y que son famosos hablando desde su postura teológica, entonces decimos: sí es cierto, cesaron los dones, pero no es así. Pablo dice que para corregir los conceptos engañosos y falsos de las redes sociales que han etiquetado malamente los dones espirituales, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:40: hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su hermano: ¿estás listo, hermano, para continuar con el entendimiento de los dones espirituales en nuestras vidas? Ok. 1 Corintios 12:8: porque a este es dada el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro palabra de fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno, la Trinidad. ¿Quién es la Trinidad? El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, escuche, como Él quiere. Amén. A ti te puede dar el don de sanidad, don de milagros, don de fe, don de ciencia, a quien Él quiera, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. ¿Estás listo? Pero para hacer eso necesitas ser un vaso de honra. Necesitas ser una vida en obediencia, en sujeción a Dios. Una vida que adora a Dios, conoce a Dios y sigue cumpliendo su ministerio. Hermanos, la semana pasada vimos los dones, ¿verdad?, de sabiduría y de ciencia. Déjame decir nada más rápidamente. Cuando se habló acerca del don de sabiduría, que esta es la palabra griega, sofías, que significa habilidad sobrenatural, dijimos que no es la sabiduría de Santiago 1:5, que es para la vida práctica. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esa sabiduría no es para la vida diaria, práctica. Este es un don de sabiduría que se manifiesta cuando viene una palabra de consejo o aviso que ayuda a una persona a conducirse con cordura, evitar peligro, llevar un buen testimonio. Ese es el don de sabiduría. Un hermano que se puede acercar y te dice: mi hermano, eres mi hermano, nos congregamos en Casa de Oración Tecámac, pero déjame decirte, Dios me puso esto en mi corazón. Tú vas a recibir esas palabras porque conoces la conducta de este hermano. Se congrega, es parte del ministerio o no parte del ministerio, pero es prudente,
busca la unidad, tiene una manera correcta de evaluar las cosas, es verdadero, honesto, puro, justo, amable. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, es saber qué hacer después de lo que no sé qué hacer. Esa es la sabiduría. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Vimos o hablé acerca de un ejemplo y fue de José y su consejo al faraón en Génesis 41, 28 al 41, donde recuerdan a José, se acerca al faraón porque él tuvo sueños, ¿recuerdas? Y hablaba acerca de tiempos complicados que venían, vacas flacas, ¿sí? ¿Y qué más? Vacas gordas, ¿verdad? Y no entendía. Entonces Dios dirige a Faraón. Primero está alterado. Esos cristianos cuando están alterados, Dios mío, no sé qué hacer, me siento desesperado, estoy en esta situación, en este pesar. ¿Y qué hizo con Faraón? Lo inquietó para que empezara a buscar. Él buscó mal. ¿En dónde buscó? Con los falsos, ¿cierto? Con lo falso, con lo que aparenta que tiene un orden de Dios, pero no tiene ningún orden de Dios. Porque empezó a buscar brujos, ¿recuerdas? Y hay poder. ¿Cuántos saben que el mundo espiritual demoníaco tiene poder? Claro que sí, Satanás tiene poder, pero escúchelo, Dios es el todopoderoso. De manera que es motivado en su ignorancia Faraón a consultar, pero fíjense, aún en la equivocación de consultar, el Señor le da la dirección para llegar exclusivamente con un siervo de testimonio, José. Hermano, el testimonio es sumamente importante para creerle a alguien que te dice, Dios me dijo que te dijera. ¿Me explico? No puede manifestarse el don en alguien mentiroso, murmurador, criticón, enojón. Bueno, sí, a veces. Hermano, ¿usted cree que se pueda manifestar el don en alguien así? ¿Qué crees? Que sí. Existen cristianos poderosos carnales. ¿Qué quiero decir? En la necesidad que tuviste, Dios permitió a alguien y que te dio al punto y dijiste, uy, sí es cierto, esto lo necesito. Pero Dios lo hizo, ¿sabe por qué? Por gracia y misericordia a ti. Pero esa persona, su vida, si no se corrige, cada día irá de mal en peor. Pero hermano, estos son casos muy extremosos y de mucho cuidado. Porque no te estoy diciendo que no mires al poderoso, ¿qué? Cristiano carnal. Entonces, mis hermanos, debes de ver, porque si tú lees Génesis del capítulo 39 hasta el 50, verás la congruencia de José. Dice, y Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía prosperaba. Era un hombre que no tenía resentimiento ni rencor contra sus hermanos. Hasta el final dice, ustedes no me trajeron aquí. ¿Ve la sabiduría de Dios? Él dijo, Dios me trajo aquí. ¿Para qué? Pues para darle el consejo a ¿quién? A Faraón. ¿Cuál? Que tenía que guardar porque venía un tiempo de sequía. Venían tiempos difíciles. Entonces ese es el don de sabiduría. Así es que mi hermano, está dispuesto a que cuando alguien se te acerque con testimonio, con presencia de Dios y te ayude para tomar decisiones porque tú estás desesperado, pero Dios le pone al hermano con ese don que se acerque a ti. Pero te repito, hermano, diga conmigo, mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque muchos usan los dones para que los vean a ellos. Amén. Entonces, encontramos cómo
José, mis hermanos, le da palabra. ¿Y qué hizo Faraón? Puso a ¿cómo se llama? A José, y le dijo: tú te encargarás. ¿Tú por qué? Porque en ti se ve la sabiduría del único Dios verdadero. Ese es el don de sabiduría. Fíjate, un predicador solía decir que estamos viviendo en un periodo como en el libro de Jueces, hermano. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Sabe cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Que estaban usando los dones en desorden. Y empezaron a hacer sus grupitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Silas. Acá están los de los dones de sabiduría. Acá están los hermanos de los dones de ¿quién? Conocimiento. No, porque Pablo dice: alguien que está unido a Dios no puede estar dividido. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Padre es la persona del Padre es individual al Hijo, diferente al Hijo en el sentido de posturas, de personas, pero de divinidad son lo mismo. Dios es el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el Hijo. Los dos comparten la misma divinidad, poder, omnisciencia, atributos. Amén, amén. Pero Dios es el Padre. Así como nosotros en el hogar. ¿Cuántos saben que en la familia el papá, la mamá y los hijos valemos lo mismo delante de Dios? ¿Cuántos lo saben? Valemos lo mismo delante de Dios. Pero ¿qué cree? Hay un rol diferente en la familia. ¿Quién está en primer lugar? El papá. Él es la cabeza, Él es el líder. Amén. Después, ¿quién sigue? La mamá. Y luego, los hijos. Entonces, ese es el orden. Ahora, mis hermanos, la segunda palabra que vimos fue palabra de ciencia. En la Nueva Versión Internacional dice palabra de conocimiento. En la Nueva Traducción dice mensaje de conocimiento especial. Y ahí la palabra griega es gnosis. Ahora, esta palabra de ciencia, mis hermanos, no es lo mismo que la palabra de sabiduría. Aunque las dos parecen ser hermanas, pero tienen aplicaciones diferentes. La palabra de sabiduría, te repito, es para ayudarte en algunas situaciones de consejo, de aviso, de ayuda, ¿verdad? Para una persona cómo conducirse, ya sea en cordura, evitar un peligro o llevar un buen testimonio. Pero palabra de ciencia, mi hermano, se manifiesta cuando viene una revelación que contiene datos específicos de una persona, algún acontecimiento que se descubre, una verdad oculta al entendimiento humano. Es alguien que puede acercarse, que Dios lo usa y te dice: mi hermano, con todo amor y respeto, pero estás en pecado. ¿Y tú qué? No, ¿de qué estás hablando? O disculpa, pero tú tienes unas malas intenciones en esto. ¿Qué? No, estás loco. Uno lo pueden tomar de loco. Hermano, esta palabra de conocimiento puede revelarse también incluso en alguna enfermedad que tú no sabías. Y el Señor puede dar ese don por medio de su Espíritu Santo para decirte: hermano, vete a atender porque tienes este problema. Y tú: no, hombre, si yo soy vegano. ¿Eres vegano? Sí, veganan las tortas, veganan los tacos, ¿verdad? Y tú no sabías. Entonces el Señor ya te está dando un asunto y te está diciendo: vete a atender. ¿A quién le corresponde hacer caso? Al que recibe el consejo. Ahora, en Segunda de Reyes 6:8, ahí encontramos un ejemplo claro de este conocimiento. Eliseo y su percepción al rey de Israel sobre las estrategias de los asirios. Por favor, apóyame, hijo, en la traducción lenguaje actual. Segunda de Reyes 6:8 al 12. Segunda de Reyes, por favor, hijo.
Vamos a leerlo rápido. No quería pasarme mucho tiempo aquí, pero Segunda de Reyes, ¿qué les dije? 6. 8. 6, 8. Gracias, hermanos, no se enojen. Dice, tenía el rey de Siria. Permítame, déjame ponerlo en lenguaje actual. Les dije, ¿va? ¿Verdad? Se escucha ahí raro, ¿va? 28, dice así, mis hermanos. 8. Y el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. En una reunión con su consejo dijo: en tal y tal lugar tendré mi campamento. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel, Eliseo, y le dijo: ten cuidado, no pases por ese lugar, porque los sirios están escondidos ahí. Y el rey de Israel advirtió a los hombres del lugar lo que el hombre de Dios le había indicado, y así algunas veces salvó a varios hombres. ¿Hasta qué verso te dije? Hasta el 12. Verso 11. Debido a esto, el rey de Siria se enojó mucho, convocó a sus siervos y les dijo: díganme, ¿quién de entre los nuestros está a favor del rey de Israel? Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió: mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, les declara al rey de Israel muchas cosas. ¿Qué dice, hermano? Secretas. Ese es el don de conocimiento, porque no son adivinos. De hecho, la palabra profeta, mi hermano, en el Antiguo Testamento es conocida como, tú leerás en la Biblia como videntes. Pero un vidente era alguien a quien Dios usaba para declarar una situación, algo difícil. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hoy día se ha torcido la palabra vidente. Hoy día, ¿qué conocen por un vidente? Son los que hacen, te hacen trabajos, pero no es Dios, hermano. No, pastor, pero una cosa es la brujería negra y otra es la blanca. Ahí son buenos. Ajá. Sí, son buenos para hacer maldades. Pero no, hermano, la hechicería negra como la blanca sirven a un mismo señor terrenal, se llama Satanás. Así es que, hermano, el conocimiento no está en que vayas porque te dije. No confundamos los dones con talentos naturales que la gente tiene, ¿verdad? Como los brujos, como los que te leen las cartas, como los que te leen la mano. Y te vas a encontrar por ahí andan. Un día mi esposa, bueno, ni le comenté a mi esposa, andamos allá en el Sam, y de repente cuando yo vi a la señora, yo dije: sí es, claro que sí. Y ya se me acercó y me dijo: ¿le leo la mano, joven? ¿Le leo su futuro? Y yo le dije: si a mí me permites, antes yo te digo tu futuro, pero te voy a dar una solución en Jesús. Y me dijo: ay, no me diga que es cristiano. Le dije: sí, le digo. Nos vemos. Se dio la vuelta y se fue. Entonces, mis hermanos, no, ellos no tienen dones espirituales de Dios. Tengamos cuidado, hermano. Ahora, no solamente en el mundo existe esto. Hay dentro de la iglesia, hermano, gente que se hace llamar videntes espirituales. Es que Dios me dijo que te dijera. Pero escúchame bien, si no lo conoces, ni de dónde viene, ni a dónde va, no tienes por qué abrir tus oídos. Amén, hermano. No seas ligero, no seas simple. Proverbios capítulo 10, creo que es capítulo 17, verso 15 o 16, 15, algo así, donde dice: los simples todo lo creen, pero los sabios ven el mal y se apartan de él. Entonces, hermano, alguien que te diga: es que Dios me dijo, no,
mucho menos si no lo conoces. No abras tu corazón si no lo conoces, porque muchos andan tocando en las puertas, llamándose evangelistas. Sigamos, siguiente don, el don de fe. Entonces, mis hermanos, perdón, ¿quedó claro en los otros dos dones o no está claro? Díganme ustedes y me regreso. Tercer don, el don de fe. Es la palabra griega pistis. Hermano, este don de fe debe distinguirse de la fe que salva y de la confianza de Dios, ¿verdad? Sin la cual, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Es verdad que la fe salvadora, hermano, es descrita como un don en Efesios 2:8, pero en este pasaje la palabra don es en sentido de, se usa en contraposición con obras, mientras que en 1 Corintios 12:9 la palabra empleada, o sea aquí pistis, significa fíjese, un poder de fe del Espíritu que es sobrenatural. Ahora, ¿cuál es ese don de fe? Este don de fe, hermano, se refiere a una situación de crisis. Creer que te ayudará el Señor a superar tu día. Dígale al que está a su lado, fe. Dígale al hermano que está al lado, fe. Esa fe que te va a ayudar a superar tu día, tu situación, tu crisis. Hermano, abunda en esos dones. A veces hay un montón de preguntones, pero no abundan. Abunda entonces, ya sea en el fe de sabiduría, es decir, puedes pedirlo a Dios porque eres un vaso de honra. Este don de fe, mis hermanos, se manifiesta cuando viene el poder y la capacidad para creer en Dios y confirmar sus promesas en algunas circunstancias adversas en la vida cristiana. Así, mis hermanos, nos podemos abandonar en las manos del Señor, en la tu conciencia, esa conciencia de que le dices, Dios es fiel, está conmigo, no me va a abandonar, estoy en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nunca me va a fallar. Si ahorita no me ha dado no me ha dado lo que he pedido, es porque no quiere, no es el momento. Pero yo voy a confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo lo que tenga que suceder, mi hermano, en primer lugar, lo que sucede en tu vida, escúchalo bien, es para la gloria de Dios, no para tu gloria. Es para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este don de fe es para nuestro bienestar. Esta fe, hermano, es concebir como posible lo que es imposible desde la perspectiva humana. Quizá alguien te llegó a decir, no, yo no creo que tu hijo, tu hija, este pariente se salve. Y de repente, ¿qué crees? El Señor los trajo con lazos de amor. A otros, pues no fue sí fue con amor, pero fue dura. Tuvo que pasar por procesos muy duros, muy fuertes. Sin embargo, hermano, la fe es sobrenatural. Ahora, déjame ver rápidamente. Vayamos a Primera de Reyes 17, 8 al 16. Primera de Reyes, por favor. Y también lo voy a 17, te dije verso 16, ¿verdad? Primera de Reyes 17, 8 al 6. Y mira lo que pasa. Vamos a ver este don de fe aquí. Dice 8 al 6. ¿Lo tiene mi hermano? ¿Me apoyas aquí, hijo, en la palabra de Dios para todo? A ver. Primera de Reyes. Perdón, es que yo me fui a Segunda de Reyes. Verso 8. Entonces el Señor le dijo a Elías. ¿Quién le dijo a Elías? Dios, hermano. Es que ese punto es muy importante. Siempre es Dios, hermano, el que va a llevar la delantera en todo. Amén.
Pero también debemos examinar algo, que la vida de Elías. Hermano, ¿quién era Elías? Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre, hermano, que honraba a Dios en todos sus caminos. Claro, él también tuvo necesidades. Era hombre de carne y hueso, claro, pero Dios se manifestaba en su vida. Y mire lo que dice en el verso 8. Entonces el Señor le dijo a Elías: vete a Sarepta en Sidón y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. Ahora quiero que note, ¿se da cuenta la dirección que Dios le está hablando a Elías? La pregunta es, ¿cómo le estaba hablando Dios a Elías? A su mente. Dios habla a nuestra mente. Te habla. Algunos dicen, no, de hecho también ya Dios no habla. Bueno, no te hablará a ti. Dios sigue hablando. Pero vamos a entender cuál es el punto. O sea, Dios viene y ¿dónde nos habla? A tu mente, hermano. O sea, nunca vas a escuchar: Crisóstomo, soy el Señor. No, hermano. No, porque a veces podemos caer en cosas extremosas, ¿cierto? Como en Ecatepec vienen según 7 jóvenes, lo digo con mucho respeto, pero escuche esto, que fueron al cielo y fueron al infierno. Y Dios le dijo: ve y háblalo a la iglesia. Le dije, bueno, lo creería si fuera Pablo, pero hermano, ni Pablo fue al infierno. Entonces cuidemos muchos asuntos extremosos, que por eso dicen que los pentecostales están ¿qué? Lo voy a decir en inglés para que no se ofenda. Crazy. Sigamos. Entonces, hermano, note cómo Dios le está dando cosas específicas. Es que eso es lo sobrenatural. Por eso de que es que yo siento, pienso. No, hermano, Dios no actúa así. O sea, por eso hay que estar bien establecidos en el Señor, conocer su palabra para que Dios nos use en ese orden. Y Dios le habló específicamente y le dijo: vete. ¿Sí? Verso 10. Así que Elías se fue a Sarepta y al entrar por la puerta de la aldea vio una viuda. ¿A una qué? Que estaba junto a la leña para el fuego. Elías le dijo: ¿puede traerme un poco de agua para beber? Verso 11. Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: y un pedazo de pan, por favor. Verso 12. ¿Qué le contestó la mujer? La mujer le contestó: te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. ¿Qué más? Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me he quedado solo con un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy viene a juntar los leños para hornear en la casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo, ¿qué dice, hermano? La íbamos a comer para luego dejarnos morir. ¿Y ahí se quedó todo? ¿Qué sigue? ¿Qué verso sigue? Luego Elías, ¿qué hizo Elías? No, espérame. ¿Dónde me quedé, hermano? ¿Voy en el 17? 13, gracias. Perdón, hermano, es que Elías le dijo a la mujer: no te preocupes. ¿Cómo? No te afanes. ¿Has escuchado hermanos que han venido y te han dicho: hermano, ¿por qué te afanas tanto? Ay, no, pero es que estoy bien preocupada. Filipenses 4:7, pero el 6 dice: por nada, diga conmigo, nada. ¿Qué significa nada? Nada estéis afanoso. Hermano, ¿usted cree que Dios no sabía la situación de la viuda? Claro que sí. De hecho hay salmos que apoyan acerca de la viuda y le dice: yo soy el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos.
Tú no estás sola. Y esa mujer tiene que creer en la palabra del Señor, porque el Señor ya tiene planes para ti y sus propósitos se van a cumplir. Por lo tanto, esta mujer, claro que tiene ese momento de duda, de prueba, es de carne y hueso. Así vamos a estar. Pero entonces Elías le dijo a la mujer, porque dijo: no, pues no tengo pancito, lo que voy a hacer pues es bien poquito, y cuando lo acabamos vamos a morir. ¿Sabes cuántos creyentes están? No, ya se acabó mi cristianismo. No, ya, con esto que estoy ahorita en esta prueba, ya se me acabó todo. Ya me metí en un problema, me metí en la tanda con la cuñada. Ay, fui a Electra. Ya me metí en un problema. Y estás, ¿qué voy a hacer? Amados, una nota ahí: no saques nada en Electra ni en, ¿cómo se llama? Coppel. No pagas 10 veces más de su valor. Mejor espérate, cuando ya pasó unos 10 años, ya te compras esa tele. Mira, es mejor esperarte a entrar en afán, preocupaciones. Amado, allí está el don. Mire lo que dice Elías: no te preocupes, ve. Ese es el don de fe. Ve y haz la comida que te dije. Haz la comida que dijiste. Pero, escuche lo que dice, siga leyendo. Hazme un panecito de harina que tienes y tráemelo. ¿Sabe qué está haciendo Dios con esta mujer? Probando su fe, para que aprenda a tener una fe sobrenatural. ¿Sabes por qué a veces, mis hermanos, no tienes fe? Porque tus dones están apagados. Diga conmigo: ¿acaso soy Tomás? ¿Sabe cuántos Tomás hay a veces? ¿Quién es Tomás, hermano? Hasta no ver, no creer. Entonces dice: híjole, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué dice, hermano? Después cocina para ti y tu hijo. Verso 14: el Señor Dios de Israel dice: aquel recipiente de harina, ¿cómo dijo, hermano? El Señor Dios de Israel dice. Ese es el don de fe. Siempre, hermano, presenta a Dios como el autor y consumador de la fe, no Él. Hermano, alguien que tiene dones sobrenaturales no se está, ¿qué? Promoviendo. Ya andan en las redes sociales, ¿no? Próximamente en Tecámac, Sierra Hermosa, y tal predica evangelista con poder, y ahí vas a los hermanos. Tecámac. Ahora estará en Ecatepec, en el estadio. Vamos a Ecatepec. Pero escúcheme bien, también hay quienes esto hacen. Ay, ¿eso qué? Esa fe. Por eso no tienen cosas sobrenaturales, porque no las creen. Porque dicen: no, pues yo me conformo con la palabra. Amén, y yo también. Pero el Señor me dice en su palabra: abunda en los dones, porque para eso te los di, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se establezca, para que la iglesia me honre, me glorifique. Los dones no salvan, pero escúchame bien, edifican la iglesia. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. El Señor Dios de Israel: aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Verso 15. ¿Qué debes hacer como creyente cuando entonces Dios te está diciendo algo? Obedece. No estoy enojado, Amados, obedezcan. Si te dice el Señor: haz esto, hazlo. Si te dice el Señor: no lo hagas. Pero Señor, es que estoy viendo que sí, pero yo te digo que no. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho
y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. ¿Cuántos quieren experimentar grandes maravillas y milagros de nuestro Dios? Abunda en esos dones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjame decirte, mira hermano, no voy a hablar de mí, pero déjame explicarte por qué este don es muy especial y lo vivimos la familia Solís, pastores de esta iglesia. Fíjate, yo lo viví en 3 etapas de mi vida, hermano: en mi llamado, en mi sustento económico y para vivir, y para recibir este lugar. Cuando el Señor me llamó, cuando me dijo, te voy a sacar de este lugar, estábamos en una iglesia Pentecostés que empezó bien, pero el corazón del pastor se desvió. ¿Por qué? Porque su corazón se inclinó al dinero. Y empezaba a suceder muchas cosas tristes, muchas cosas difíciles. El Señor nos saca, nos envía, y yo le dije, le dije al pastor, es tiempo que tengo que salir. Yo era asalariado, hermano, a mí me pagaban 5,000 pesos mensuales, menos 500 del diezmo, me quedaban 4,500, menos 3,000 pesos de renta que pagaba. ¿Cuánto me quedaba? 1,500 para todo el mes. Entonces alguien decía, ¿y cómo le haces para sobrevivir? Fe. Entonces primero el Señor me llama y dice el pastor, si tú te vas de esta iglesia, te voy a vetar, y además ya no cuentes con mi apoyo, yo no te voy a dar nada. Y yo dije, santo Dios, ¿de verdad tú me llamaste, Señor? Y alguien nos visitó y nos dijo, es tiempo que salgas porque el Señor te va a usar. Yo dije, ay, Señor. Y empezamos a venir desde la salida casi a Cuernavaca. Vivíamos en Fuentes Brotantes, allá por el sur. Ahí, después de pagar 3,000 pesos, llegamos a ese lugar donde pagaba 4,000 menos 500 de 10, porque me los quitaban, yo no los daba. Porque quería ser pastor, les llaman pastores o pastores asociados, tenían que quitarte el diezmo automáticamente. Ya nada más me quedaban, ¿cuánto, hermano? Si eran 4,000 menos 500, tenía 5,000, ¿cuánto me quedaba? ¿Y cómo le hacía? Mi esposa entonces me dijo, yo voy a ayudar. Mi esposa, cuando Dios me llama y nos envía para acá, dije, mira cómo me voy a sostener. Entonces dijo algo el pastor, si Dios está contigo, que Él te sostenga. Y sabe, hermanos, en una enseñanza, cuando el Señor me habló a través de su siervo, el pastor, nuestro pastor Chuy Olivares, él dijo lo siguiente: si todo aquel que dice que es pastor y es llamado por Dios, entonces Él te sustentará. ¿Y qué cree, hermano? Él nos ha sustentado. Ese fue el primero. Entonces, desde que empecé el ministerio, hermano, como pastor, llevamos 15 años y el Señor nos ha sostenido. Y después, mis hermanos, cuando ya entramos directo al ministerio, amén, ahora a recibir este lugar. Hermano, nosotros veníamos, y saben todos los hermanos que estuvieron en el ministerio, ¿sabes cuánto pagábamos máximo? Serán entre 7,000 pesos, no más, hermano. Y cuando venimos a preguntar este lugar, ¿sabe cuánto costaba? 30,000. No quiero hablar mucho porque van a creer las redes sociales que somos de dinero. Uy, sí, deja, pastor. Hermano, ¿sabe qué? Muchos dijeron, pastor, no, piénsela bien. No, pastor, no tome malas decisiones porque nos va a arrastrar a todos. Y a ratito le va a pedir a medio mundo que nos esté apoyando. Y óyale, a ver, esta línea, ¿con cuánto al mes? Esta otra, ¿con cuánto al mes? Y no, hermano, ¿sabe qué dijimos? Mi esposa y yo oramos y le dijimos, Señor, nosotros ya no vamos a hacer. Al principio, al primer año como iglesia, como no estábamos bien instruidos en los dones de la fe, en los dones del ministerio, ¿qué crees? Sí habíamos hecho teníamos una cartulina, los hermanos que tenían que caerle mensualmente ahí.
hasta que el Señor nos llama, nos instruye, nos corrige, nos metió en orden y dijo: no dependan del hombre, van a depender de mí. Pero para eso necesito fe. Pero antes de llegar aquí, hermano, yo trabajé, no crea que no. No pude terminar algo que yo quería. Y quería trabajar en la arquitectura, pero el Señor no. Mi padre se adelantó y tuve que trabajar de todólogo. Ahora sí, era todólogo. Pero hermano, entonces, ¿sabe cómo entramos a este lugar? Por fe. Recuerdo que un pastor, el Señor lo envió y me dijo: Ángel, da un paso de fe, es tiempo. Y dimos el paso de fe, hermano. Entonces, pero para hacer esto, mis hermanos, tu corazón y tus convicciones tienen que estar bien centradas en el Señor, en asuntos que tienen que ver contigo. Esto fue un asunto, estoy hablando en lo personal. Yo no estoy diciendo que eso va a suceder contigo. No estoy, ni lo que estoy diciendo es porque te va a pasar igual. No, lo que estoy diciendo es que, hermano, sin yo darme cuenta, ¿sabe qué estaba aplicando? El don de fe. Y sabes, mis hermanos, el día de hoy podemos ver su grande misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor claramente entendí que me dijo: ve y acepta ese lugar. ¿Y qué crees que Dios hizo? Llevamos 4 años aquí. Y alguien puede preguntarle si yo me he acercado para decirle: hermano, ¿me puedes apoyar con tanto al mes? Acércate a quien tú quieras, a quien más le tengas confianza. Pero a nadie. ¿Y sabes cuánta gente me decía: pastor, debe de tener ahí, ya ponga más diáconos para que cada uno le dé tanto? Y yo le dije: no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? ¿Es válido? Le dije: no, si Dios me puso, Él nos va a sostener. ¿Y qué crees? Aquí estamos para gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy una ofrenda de palmas al Señor porque Él ha sido bueno. Ok. Don de sanidades, hermano. El don de sanidad es la palabra griega carismata. Esta palabra, hermano, va unido con el don de fe y se manifiesta cuando el poder de Dios, hermano, viene, ¿sabe para qué? Para expulsar una enfermedad de un cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Pero qué crees? Fíjate, esto es algo muy hermoso. Hay ejemplos en la Biblia. ¿Cuántos recuerdan a Naamán, el leproso limpiado? ¿Cuántos recuerdan a Naamán? ¿Quién fue el que le dijo: ve y lávate en el río? ¿Alguien recuerda? El profeta Eliseo. ¿Sí? O corríganme. ¿Fue Eliseo? Claro, fue Eliseo. Pero fíjate, hermano, esto lo encuentras en Segunda de Reyes 5:14. Ahora, ¿cuántos recuerdan al rey Ezequías en Segunda de Reyes 1-6? Donde vino el profeta y le dijo: ordena tu casa. ¿Por qué? Porque te vas a ir. El Señor te va a llevar. Hermano, y si alguien viene y te dice: hermano, ordena tu casa, el Señor te va a llevar. Se oyó alguien que dijo: ay. Dígale al que está a su lado: ¿estás listo si el Señor te llama hoy a su presencia? Ahora sí diga: ay. Pero escúchame, ¿cuál es el don de sanidad? Hermano, ese don de sanidad es aquel a quien Dios va a usar, mis hermanos, así como Jesús hizo. Recuerdan que fue a la casa de Pedro y ¿quién la sanó? El ejemplo divino, hermano, Jesús. Sin embargo, encontramos a Eliseo, encontramos a Ezequías, hermano, que dice que oró, pidió a Dios, oró a Dios, y ¿sabe qué surgió en el cuerpo de Ezequías, hermano? Una sanidad. ¿Y sabe cuántos años más tuvo? Se dice que 10, 15 años aproximadamente de vida. Entonces, mis hermanos, tú no sabes, tú puedes orar por una persona y ¿qué crees? Ni sabías que estaba enferma.
pero tú oraste por ella con fe, una fe sobrenatural. Hermano, no le preguntes, Señor, ¿y si oro va a sanar? Eso no es don de fe. El don de fe es que te acercas y oras por alguien que el Señor pone en tu corazón. Así sabes que esa debe ser tu función. Y no vayas, pastor, ¿puedo orar por mi enfermo? No, hazlo tú. Dígale que está a su lado, hazlo tú, mi amor. Bueno, si es tu esposo y tu esposa, Pastor, ¿puede orar por un enfermo? No, tú hazlo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tienes el don. Pero ese don es un don sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, los creyentes que recibieron salud. Ahora vámonos aquí, hermano. Fíjate algo muy interesante acerca de este don. Hay creyentes que tienen el don de sanar, hermano. ¿Pero qué crees? ¿Tú te puedes orar por ti mismo y sanar? ¿Qué crees? No, de ninguna manera. Sí, pastor, yo me oré por mi cabeza después de mi pastilla y se me quitó. Mira, antes de ir a ese punto, te voy a recordar esto. Todos los creyentes, hermano, que recibieron, o algunos creyentes que están involucrados, quizá te tocó a ti, no, pero escúchame, ¿cuántos de ustedes una ocasión te dieron un diagnóstico de cáncer, de úlcera, de tal asunto, y te dijeron, tienes a esto en esta parte de tu cuerpo, y después estuvieron orando por ti? Yo sé muchos casos, hermano, muchos casos, pero también sé que otros casos el Señor dijo, no tuve fe. No, sí tuviste fe, pero mi voluntad es llevármelo. Hay casos muy extremosos. ¿Cuáles son? Aquellos que son cristianos, pero les cuesta mucho su vida cristiana, que se pueden perder, y dice el Señor, es tiempo que me lo lleve, porque si lo dejo, se me va a perder. ¿Escuchaste, hermano? Estos son asuntos donde si Dios pensaste que te iba a dar, te iba a dejar a un ser querido, pero veías que le costaba mucho trabajo ser cristiano, y dice el Señor, vámonos. ¿Por qué? Porque tal vez se iba a perder, se iba a alejar. Ahora te lo digo esto para que cuando eso pase, tú no estés, ¿por qué, Señor? No tuve fe, me fallaste y terminaste siéndote ateo. Hermano, es un misterio este don de sanidad, como te decía. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú tienes el don de sanidad, pero tú puedes orar por ti mismo y sanarte, no, mi hermano. ¿Por qué? La Biblia dice que los dones son dados para administrarlos a otros, no para administrarlo a ti. Por eso hay gente que dice, sí tengo el don. ¿Por qué? Porque yo me oré y sané. Eso no es correcto, porque la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña, hermano, que tú tienes el don. ¿Para qué? Para administrarlo ¿a quiénes? A otros. Claro que es curioso. El don de sanidad no es para sanarte a ti mismo, es para orar por otros. Y muchas veces Dios usará a cristianos con el don de sanidad, siendo ese cristiano o estando, hermano, en una condición física no sana. Quizás tú tienes una situación de salud difícil y dura, y fuiste a orar por alguien, ¿y qué crees? Sanó el hermano, y tú dices, sí, yo, Señor. No, yo sigo tratando contigo. Ese es un misterio, hermano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Y Él hace las cosas como Él quiera, para que no, hermano, esto lo digo, para que no seas un cristiano frustrado. Es que no se vale, me usas a sanar a otros y no me sanas a mí, no se vale, yo ya no juego. No, si no es un juego. Este es un misterio, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para esa persona. Amén, hermano, ¿quedó claro?
Ahora, lo que Pablo enfatiza y dice es que cada uno le es dada la manifestación. Aquí la palabra dada es del griego didomi, que significa que es Dios, quien da el don. Por eso es que Él hace lo que Él quiere. ¿Qué implica esto? Que no te enojes con Dios cuando no hace lo que tú quieres, porque no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. ¿Ha escuchado gente que dice: ahora recibe? Hermano, no se trata de decir ahora, se trata de decir: Señor, y hágase todo conforme a tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, y termino. Este don de, ¿qué dijimos? Sanidades, pues va junto con algo importante: el hacer milagros. El don de fe, hermano, es sumamente importante. Ahora, con este don, el hacer milagro, es la palabra griega energemeta, y se manifiesta, hermano, cuando viene el poder para realizar un acto sobrenatural. Es muy parecido al de sanidad, pero se puede catalogar, este prodigio entre maravillas, entre las obras que se produjeron primeramente, hermano, los milagros de resurrección. Hermano, ¿usted cree, o mejor dicho, cuántos recuerdan los casos que en los evangelios se nos hablan de la resurrección? ¿Cuántas gentes Jesús resucitó? ¿Puedes decirme una? Rápido. ¿Quién? Lázaro. ¿Quién más? Tabita. ¿Recuerdas? ¿Quién más? Y la adolescente que dice que tenía 12 años, no dice su nombre. ¿La hija de quién? De Jairo. ¿Cierto? Hermano, ¿usted cree que Dios no pueda resucitar a alguien en estos tiempos? Tenemos un testimonio que Dios lo resucitó y anda por aquí, me dijeron. Ya está, mamá y papá y andan, saluden a la cámara. No es cierto. Pero nosotros vimos, hermanos, muchos de ustedes, creo que han tenido esos milagros, que murieron y el Señor los resucitó. Y hay gente que ni supo. Y hermano, es extremo, dice el pastor Chiva. Eso. Claro que son casos, mis hermanos, sobrenaturales. He sabido de gente en Oaxaca, hermano, que Dios ha hecho unos milagros tremendos. En Chiapas no se diga. Pero ¿sabes por qué en esos lugares ha habido cosas sobrenaturales, hermano, bíblicamente? Por los corazones dispuestos. En Hechos 9, 32 al 35, mis hermanos, ahí vemos cómo Pablo, hermano, es picado por una serpiente. ¿Cuántos recuerdan? Venenosa. ¿Y qué le pasó a Pablo? Y no sufrió ningún daño. ¿Dios permitió que eso pasara? ¿Usted qué cree? No era el tiempo en la partida de Pablo. Pero mire, ¿cómo se aplicaría mal este ejemplo, hermano? Yo no sé si vio en las redes sociales que surgió un grupo, un movimiento cristiano, que empezaron ellos a hacer sus servicios con serpientes. ¿Y qué crees que le pasó al líder? Lo picaron y ¿qué le pasó? Murió. ¿Se da cuenta los extremos? Hermano, no. Este es un caso específico en la vida de ¿quién? En la vida de un hombre que tenía un propósito para continuar. Entonces, los dones, mis hermanos, recuérdalo bien, siempre son para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, los siguientes dones los vamos a ver la siguiente semana. Pero dentro de estos dones hay algo que Pablo dice, hermano. Dice, lo que el Espíritu hace a través del que tiene el don o los dones, hermano, dice, es para provecho. Estos dones que ya hablé, mis hermanos, es importante, escúchalo bien, que esos dones nosotros abundemos en ellos. ¿Para qué? Para que abundemos, mis hermanos, para provecho de los demás.
Esta iglesia necesita, mis hermanos, de hombres con corazón, mujeres con corazón dispuestos a ser usados. Pero para eso tú tienes que creer en estas promesas. Para eso, ¿sabes qué necesitamos principalmente? El amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver el amor de Dios? Primero a los Corintios capítulo 13. Cuando tú amas las almas que tienen necesidad, mis hermanos, es cuando dice Pablo, primero a los Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego entra el capítulo 13. ¿Cuál es, hermano? La preeminencia del amor. Así es que, hermano, los dones son, fíjate, para darlo cuando Dios te hace o te da o te suple abundantemente, es para que tú seas generoso. ¿Sabes cómo? Cuando el amor está presente en ti, también ese don, ¿sabes qué haces? Perdonas a alguien que te ha faltado, que te ha lastimado, porque entendiste que Dios te perdonó. En eso consiste los dones, que tú estás aprendiendo también a perdonar. ¿Te imaginas a alguien que dice, yo hago milagros, pero tiene rencor con alguien? De hecho, ni se habla. De hecho, miren, están divididos aquí, ya vi, están divididos. Ah, no, perdón, así es, ¿verdad? Escucha, hermano, si el Señor tiene paciencia contigo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con esos dones? Tener paciencia con los demás. ¿Por qué? Porque los dones son dados a los cristianos para administrarlos en la iglesia, ayudar a tu hermano. Ahora es importante, ¿te imaginas que solamente los uses con los tuyos? Ames a tus hijos, ames a tus tíos, ames a tus primos, pero en la iglesia, Dios le bendiga, hermano, y te sigues. No, es que yo solo administro los dones con el Señor que me indique. No, hermano, los dones, en otras palabras, son dados por Dios para el provecho y beneficio espiritual de los creyentes. Diga conmigo, que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero principalmente en tu congregación. Dice que los dones son dados para edificación de tu iglesia, no para que andes de iglesia en iglesia diciéndote que tienes los dones, porque eso es lo que hacen muchos. No, yo tengo el don de maestro, yo tengo el don de esto, y yo tengo el don de cantar, y yo tengo el don, y andas de lugar en lugar manifestando que tienes dones. Pero los dones son ¿para qué? Para edificación de tu iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que en Judas, verso 16, dice que, hermano, muchos van a entrar en la iglesia, muchos que falsos hombres que querrán sacar provecho de las ovejas? ¿Con qué? Con estos dones espirituales. Por eso tú debes de estar alerta y con mucho cuidado. Y dice Judas que son murmuradores, que son caracterizados, mis hermanos, por su manera falsa de andar. No se sujetan a nada, no tienen pastor, andan de un lado para otro, pero se dice que Dios los mandó para andar por aquí, por allá. Ten cuidado a quién recibes en tu casa. Amén, hermanos. Ahora termino. Dios nos dio dones para que la iglesia sea bendecida y no para ser robada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Señor, fíjate bien, hay gente que el Señor lo mueve a orar y sanar por alguien, y después, ¿qué cree? El hermano que fue sanado, que fue bendecido, se acerca y le dice, mi hermano, el Señor le bendiga. Y el pastor vio. Y me acerco y le digo, oye, ¿qué haces con ese dinero? No, pastor, no lo piense mal, la hermana me lo dio. Ah, te lo dio. ¿Y por qué te lo dio? Porque está agradecida por el don. Yo oré y sanó. Hermano, ¿usted qué cree con eso? Bueno, déjame decirte algo. ¿Me dan tiempo? ¿Me dejan decirle algo? Bueno, los que no quieran pueden dormirse, los demás pongan atención. Miren, ¿cuántos recuerdan a Simón el mago?
¿Cuántos conocen la historia de Simón el Mago? ¿Sabe qué quería este hombre? Al Espíritu Santo para qué? Para sacar provecho de la gente, sacarle dinero. Esa práctica, hermano, se le conoce hoy como simonía. Diga conmigo, simonía. ¿En qué consiste la simonía? En vender o sacar provecho de las cosas que se obtienen por gracia. Así es que cuando alguien, hermano, vende lo que Dios le está dando, ¿sabe qué está haciendo? Perdón, se va a escuchar muy fuerte, pero la Biblia dice así: está prostituyendo esa gracia. Cuando tú vendes lo que Dios te ha dado. ¿Me explico, hermano? Entonces, si el Señor te da, oran por ti y gloria a Dios, hermano, tú no tienes por qué estar pagando un servicio gratuito. ¿Amén o no? Es como, por ejemplo, te invitan a comer a la casa. Y cuando terminas de comer con esa familia, dices: mis hermanos, muchas gracias por haberme invitado. Sacas 500 pesos y les dices: aquí está, Dios me lo bendiga, ya me voy. Y el hermano se va a quedar: pero si yo te invité, es gratis, ¿por qué me das? Bueno, ¿entiende la lógica? Si el Señor te usa, no extiendas la mano y debes de decirle: gracias, mi hermano, pero no, porque ese don es para ponerlo a favor de la iglesia, no a favor mío. Y si alguien te recibe el billete, ¿qué crees? Aléjate de él y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Simón el Mago, mis hermanos, ¿sabe qué hizo Pedro? Llamó a Simón porque le dijo: también hazlo conmigo para que yo lo pueda hacer. Y le dijo: ¿sabes qué, Simón? Perece con todas tus malas intenciones. ¿Sí o no le dijo así? Le dijo: porque creíste haberte burlado de Dios, pero de Dios no se burla nadie. Hermano, tengan cuidado cuando las redes sociales andan pidiéndote dinero por un milagro. Primero dineros, después milagros. No, hermano, la Biblia dice que los dones son, diga conmigo, gratuitos. Póngase de pie. Hermano, aquí hay personas que tienen dones y no lo saben. ¿Sabe por qué? Porque están dormidos. Lo digo espiritualmente, no lo estoy diciendo por alguien a quien dije: puedes dormirte. No, hermano, aquí hay personas que tienen dones y no lo saben porque están dormidos. ¿Y sabe por qué hay muchos cristianos dormidos? Porque la razón, mis hermanos, es que muchas veces las enseñanzas están fuera de contexto. Tú y yo, hermano, somos parte de esta iglesia. ¿Sabe para qué? Para dejarnos usar por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, cuando alguien toque a tu puerta, es decir, te encuentres en el camino a una persona, a un creyente que tiene problemas, a alguien que te llame por teléfono, a alguien que te pide ayuda, ¿qué debes hacer? ¿Llamarle al pastor? ¿Qué tienes que hacer? Pero pastor, ¿y si yo no tengo el don? ¿Quién te dijo? ¿Busco mi don? ¿Quién te dijo que lo tienes que buscar? No, es algo que va a operar en el momento. Pero ¿sabes para que eso pase? ¿Sabe qué se necesita? Vasos de honra. Ya habíamos todos. ¿Qué es un vaso de honra, mi hermano? Un vaso de honra son aquellos, mis hermanos, que son indignos, porque somos indignos de ser usados. ¿Cuántos dicen amén? No lo merecemos, porque somos pecadores, sí o no, y cometemos muchos errores. Pero sabe, hermano, como Cristo murió en la cruz del Calvario y nos limpió con su sangre, nos justificó, nos perdonó, y ahora su Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere utilizarte para sus propósitos nobles y sagrados. ¿Escuchaste? Nobles y sagrados. Entonces, mis hermanos,
En 2 Timoteo 20:21, Pablo le dice a Timoteo, en esta traducción: en una gran casa no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos, otros para usos deshonrosos. En Romanos 9:21 al 23 dice: no tiene derecho el alfarero a hacer la misma masa en un vaso para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Ahora déjame decirte algunas características de estos vasos. Son vasos que han sido purificados y santificados. Pregunto, ¿cuántos de aquí han sido purificados y santificados? ¿De verdad? Pero ahora dilo creyendo. Saca la fe sobrenatural. ¿Cuántos de aquí son vasos purificados y santificados? La pregunta es, ¿para qué? Para que seas usado. ¿Te vas a dejar usar? Son vasos que han sido llenos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cuántos ya recibieron a Jesús? Eso implica que estás lleno del Espíritu Santo. Pero necesitas su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque una vida llena que produce fruto para Dios. Tal vez yo sé que estás aburrido y digas: ay, pastor, estuvo bien fuerte. Yo pensé que nos iba a animar. Ya te estoy animando. Te estoy animando que seas un vaso de honra, digno de ser utilizado para la gloria de Dios. Y termino. ¿O quieres ser vaso de deshonra? ¿Qué es un vaso de deshonra? Pues es indigno. ¿Para qué? Para ese propósito noble y sagrado. ¿Cuáles son las características de los vasos de deshonra? Pues son vasos contaminados, son vasos cristalizados, son vasos duros, son vasos vacíos. Hermano, ¿para qué son los vasos que tienes en las mesas? ¿Para tenerlos de adorno en las? ¿Sabes que hay esposas? Lo digo con respeto, espérenme, no me vean feo. Hay mujeres que compran vajillas bien bonitas. ¿Y dónde las ponen? Y no los usan. Un día le digo a mi esposa: mi amor, saca esos vasos y hay que usarlos. ¿Para qué los tienes ahí? Amados, ¿por qué siguen como vasos ahí en sus casas? El Señor quiere usarte, pero para eso necesitas primero creer que eres santificado, que ya has sido santificado, porque Jesucristo está en tu corazón. Ahora, por lo tanto, debes de tener una vida que honre a Dios como purificado y santificado. El pasado quedó atrás. No vuelvas a cometer los mismos errores que cometiste. Ahora pide gracia. Pediste perdón. Ahora dile: Señor, quiero ser un vaso de honra para tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos y dile: Señor, Dios mío, yo sé, Señor, que toda esta enseñanza no es fácil de poderla instruir. Y más, Señor, cuando sabemos que nuestro proceso